Damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Luisa Kieslinger. Ella es internacionalista de la Universidad Central de Venezuela, magíster en comunicación social, exfuncionaria diplomática de carrera del Servicio Exterior venezolano, activista de derechos humanos y derechos de las mujeres. Cursó estudios en relaciones internacionales y comunicación en el Columbia University de Nueva York. Se desempeñó como delegada de la misión permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas en Nueva York, responsable por el Consejo de Seguridad y temas de derechos humanos y derechos de las mujeres. Ha trabajado en distintas organizaciones internacionales y no gubernamentales, entre ellas UNFPA y Ashoka y Voces Vitales. Es autora de artículos y materiales sobre derechos de la mujer, violencia de género y política internacional. Conversaremos hoy en la tarde sobre un estudio que se ha realizado recientemente sobre el proyecto de monitoreo global de medios 2015, la mujer en los medios de comunicación. ¿Hacia un escenario de igualdad? Es la pregunta que nos hacemos para comenzar este programa con nuestra invitada de hoy, Luisa Kieslinger. Querida Luisa, bienvenida al programa. Qué bueno que estás acá. Estuve presente cuando presentaron el informe del análisis y de la investigación que se hizo sobre las mujeres y los medios de comunicación en Venezuela, y tú hiciste un breve resumen sobre esa actividad que se hizo en un día en medios de comunicación, sobre las noticias que cubren las periodistas venezolanas, sobre la mujer en los espacios de la comunicación, y quería que nos hicieras un recuento de ese estudio tan interesante para conocer cómo estamos nosotras las mujeres comunicadoras en los espacios de la decisión nacional. Bueno, Ileana, de verdad que es un honor estar aquí. Muchas gracias por el espacio, gracias por haber asistido al evento que tuvo lugar la semana pasada. Y sí, vamos a hablar un poquito primero de qué se trata este informe y en qué se inserta. Realmente este es el informe correspondiente a Venezuela, de una iniciativa global que se viene realizando desde el año 1995 y se llama Proyecto Global de Monitoreo de Medios. Es liderizada a nivel mundial por una organización que se llama Asociación Mundial de Comunicación Cristiana, con sede en la ciudad de Toronto, en Canadá, y esta es la segunda vez en la cual Venezuela participa. Sin embargo, en la oportunidad anterior, que fue en el año 2010, Venezuela no presentó un informe nacional. De manera que esta es la primera vez que Venezuela presenta su informe, y los esfuerzos acá en Venezuela han sido liderados por la organización Medianálisis, detrás de la cual está el comunicador Andrés Cañizales y todo su equipo. Fundamentalmente, creo que la gran conclusión de este estudio es que en Venezuela las mujeres sí participan del ámbito comunicacional o del quehacer comunicacional en calidad de reporteras, en calidad de presentadoras, pero no protagonizan las noticias. Las noticias fundamentalmente son protagonizadas por los hombres, en una mayoría abrumadora. Solamente el 23% de las noticias monitoreadas tuvieron mujeres como protagonistas, lo cual quiere decir que seguimos siendo minoría. Y otro aspecto interesante pero preocupante a la vez es el hecho de que la mayoría de las hazañas de las mujeres o las actividades de las mujeres no son reportadas en las noticias. Cuando hablamos de que las mujeres no son protagonistas, en el fondo lo que estamos diciendo es que los logros de las mujeres o las actividades que las mujeres desempeñan en áreas que no son tradicionales, como por ejemplo en el área deportiva o en el área científica o en el área de la investigación, no son resaltadas por los medios de comunicación en Venezuela y en el mundo en general, porque la tendencia que arrojó Venezuela es muy consistente con los hallazgos a nivel regional y mundial. Sí, fíjate, en el caso de venezolano, como tú dijiste, yo vi en la presentación que el tema al cual más escriben las periodistas mujeres es economía, pero increíblemente no tiene presencia la noticia en economía
por parte de los, digamos, los espacios, ya sea de emprendimiento o empresarial, que tienen las mujeres. No se recoge ese tipo de noticias. Aunque fíjate que nosotros se trajo a colación en ese momento que increíblemente en las escuelas de comunicación son muchísimas más las muchachas que se gradúan que los muchachos. O sea, hay más mujeres graduándose de comunicadoras sociales que hombres. Bueno, igualmente eso se puede ver también en la escuela de Derecho. Hay un 80% mujeres, 20% hombres. Yo creo que también en el espacio de la comunicación se traslada después esa ecuación a que son ese 20% que se gradúa son realmente los que están manejando los medios, los que son hacen los análisis y tienen muchísima más cobertura, y ese gran 80% de mujeres quedan a lo mejor como productoras de los programas, o a lo mejor digamos que están en un escalafón más bajo dentro de lo que es la comunicación. Comentábamos también en el día del evento que también debemos de transversalizar en el tema de género, los temas de igualdad de género y la promoción de derechos de las mujeres, en esta particularidad de que las mujeres estemos no en esos espacios de las grandes noticias, ni que recojamos noticias sobre mujeres. Yo creo que esa socialización que tenemos las mujeres de estar en los espacios íntimos, el manejo de todo lo que es lo familiar, el manejo de la casa, y a lo mejor esa tarea tan ardua que tenemos de la crianza de los hijos nos quita el tiempo, el interés y la concentración a ir a unos espacios para ambicionar estar más con una noticia y ser parte de la noticia. Sí, bueno, ahí hay un debate y valdría la pena quizá mirar con mayor detalle qué es lo que está pasando, ¿no? Y bueno, eso ameritaría otro estudio aparte. Pero sin duda existe, y no solamente en la carrera de comunicación social y derecho, sino que en muchas otras carreras. Sí, y en Venezuela supuesto. Vemos que en la educación la mujer tiene una participación masiva. Pero ¿qué es lo que está pasando entre el momento en el cual las mujeres se gradúan y el momento en el cual ellas ingresan al mercado laboral? Hay una serie de situaciones estructurales que valdría la pena examinar, muchas de ellas relacionadas con la economía del cuidado. Sin duda hay muchas mujeres que sus decisiones profesionales están ligadas al hecho de si quieren formar una familia y todas las responsabilidades que vienen asociadas a eso, y el hecho de que las mismas mujeres nos seguimos identificando a través de los estereotipos de género que nos asocian a lo privado, a la crianza de los hijos, en vez de favorecer un modelo de inclusión en el cual los hombres también sean preparados para asumir la corresponsabilidad de las tareas del hogar, de manera que las mujeres puedan también, y ahí también participa el Estado, no solamente una corresponsabilidad del hombre y la mujer en el seno de la familia, sino que también los estados están llamados a proveer políticas públicas que faciliten el ingreso de la mujer al mercado laboral, sea en su calidad de comunicadoras o sea en su calidad de abogados. O sea, ahí hay una serie de condiciones estructurales que valdría la pena ver. Y sí, sin duda, ese mismo día tuvimos la presentación de la licenciada Gloria Carrasco, que también es de parte del equipo de Medianálisis, en el cual se presentó cuáles son las cifras de las mujeres y cuáles son los cargos que están ejerciendo en distintos medios de comunicación. Y vemos también que la tendencia ahí, que es consistente con otros estudios que se han hecho en los cuales Venezuela ha participado, uno en particular en el cual Venezuela participó en el año 2012, las mujeres no participan o no están presentes en las juntas ejecutivas o en los puestos de toma de decisiones a lo interno de los medios de comunicación. Generalmente en ese momento se hacía, y eso es consistente a lo largo de los años. Vemos que han sido muy pocas mujeres las que han sido presidentas de canales de televisión o de estaciones de radio, y ahorita en este momento eso es algo que se ve reflejado en la estructura de los medios de comunicación. En cargos técnicos, por ejemplo, es otra área donde las mujeres no están. Las mujeres están masivamente como reporteras o como presentadoras, pero no en los, por ejemplo, en cargos como Luminito o gente que está detrás de la consola, sí, o cargos, profesiones más técnicas. Claro, y a nivel mundial la tendencia es similar.
solo el 25% de las personas escuchadas, de las que se habló, o quienes se leyó en las noticias, son mujeres. Así es. O sea, que se recoge realmente un porcentaje muy pequeño de la noticia, siendo la mujer el 50% de la población. Y eso no quiere decir que es que las mujeres, porque también ahí hay otro debate. Hay quienes dicen, bueno, los medios de comunicación son un reflejo de la realidad. Y sin duda eso tiene mucha verdad. Pero, por otro lado, vemos que no se trata de que las mujeres no estén haciendo cosas. Por ejemplo, en el ámbito deportivo, las mujeres juegan fútbol, las mujeres tienen ligas de básquetbol, las mujeres juegan tenis. El gran debate, y yo creo que una buena caja de resonancia en ese tema ha sido el tenis, cómo las tenistas mujeres, siempre se ha debatido el tema de la sintonía y cómo las grandes finales de los Grand Slam, la final de las mujeres es al mediodía y la final de los hombres es en horario estelar. Claro, y el premio que reciben las mujeres en metálico es menor. Es menor, entonces... Claro, tiene más audiencia realmente. Exacto, entonces hay todo un debate, que no quiere decir que no haya mujeres tenistas, o como por ejemplo vimos ahora en Venezuela, no quiere decir que no haya muchachas jugando fútbol. Las hay y lo están haciendo muy bien y clasificaron para el Mundial, pero los medios de comunicación, por razones que valdría la pena atender y que seguramente están relacionadas con estos estereotipos de género en los cuales las mujeres son asociadas a ciertas disciplinas y a ciertas actividades, no prestan atención de ello y por lo tanto no reproducen esas noticias. Sí, se puede observar que la temática de igualdad de género y derechos humanos de las mujeres está prácticamente ausente de las noticias analizadas, de la investigación que ustedes hicieron. Así es, no hay menciones a la temática en general, ni siquiera a temáticas particulares englobadas en la violencia contra la mujer. Bueno, aquí estamos en el programa Entre Aliadas con nuestra invitada de hoy, Luisa Kieslinger, con el tema las mujeres y los medios de comunicación en Venezuela. Vamos a una pausa y ya regresamos para continuar conversando entre aliadas. Y aquí estamos de vuelta en nuestro programa Entre Aliadas en la tarde de hoy con nuestra invitada Luisa Kieslinger, que nos está comentando sobre la investigación que hicieron de las mujeres y los medios de comunicación en Venezuela. Contábamos en el intermedio que el estudio realizado, muy interesante, que fue presentado la semana pasada en la Universidad Católica, tiene una primera parte que habla sobre el porcentaje de mujeres protagonistas de la noticia. Cuéntanos un poco, Luisa, ¿cómo ven ustedes la mujer como protagonista? Bueno, como veníamos comentando en la parte anterior, los números son bastante contundentes. Por cada 10 noticias presentadas en prensa y televisión, en prensa escrita y televisión, solamente 2 tienen mujeres como protagonistas. Eso quiere decir que los otros, por cada 2 noticias en las que una mujer aparece, son 8 los hombres cuyas actividades o, digamos, lo que sea que están haciendo es resaltado. En el caso de radio, eso sube un poquito, pero no mucho. De cada 10 noticias, solo 3 tienen a mujeres como protagonistas. Entonces, vemos que hay una proporción todavía mayor en la cual los hombres siguen siendo protagonistas. Y como veníamos diciendo, bueno, hay temas en los cuales las mujeres prácticamente no aparecen. Un dato curioso es cuando la mayoría de las noticias analizadas, cuando se tuvo la necesidad de acudir a un comentarista o a un experto o a alguien que aportara algún tipo de digamos, información en calidad para opinar o en calidad de asesor, las mujeres prácticamente no fueron convocadas. Igualmente, en el caso, como ya veníamos comentando, en el caso de las mujeres atletas, no resalta, comparativamente hablando, digamos, estadísticamente, es marginal la participación que tienen las mujeres atletas en calidad de protagonistas de las noticias. Otro caso importante, una cosa muy curiosa, es que en el contenido de las noticias, cuando se habla de las mujeres, generalmente, cuando la noticia es sobre una mujer, generalmente la mujer es asociada a su estatus familiar. Por ejemplo, vamos a hablar de Ileana La Rosa, esposa de, o madre de,
o es una señora casada, madre de familia. No hablamos de la protagonista en pie de igualdad que el hombre, digamos, de manera independiente. Con peso específico. Exacto, con peso específico, profesional, no. Generalmente se alude a su estatus familiar o madre soltera, ese es lo otro que comúnmente se consigue, es una madre soltera. En cambio, cuando vemos que la noticia trata sobre el hombre, pocas veces se hace referencia a su estatus familiar, de padre de familia, de esposo. Generalmente se habla, él sí tiene un peso específico, él sí puede ser un protagonista, digamos, solitario, por llamarlo de alguna manera, de la noticia. Tiene peso específico. Exactamente. Sí, bueno, también muchísimas noticias también lo que hacen es reforzar los estereotipos de género que asocian a las mujeres en ciertas conductas, que si son irracionales, frívolas, emocionalidad. También, como tú dijiste, en el ámbito doméstico o sexual, también eso es lo que se extracta muchísimo de las noticias. O también las disciplinas que las mujeres como profesionales tenemos, que son enseñanza, enfermería, secretariado, son también las que se destacan. Ahí hay un punto importante, un punto interesante que arrojó el estudio. Cuando la protagonista de la noticia, por ejemplo, si era un presidente, la mayor proporción de protagonistas eran hombres. Solamente una proporción, creo que, no tengo el número exacto aquí, pero creo que era no llegaba a un 23%. Pero cuando las noticias se trataban de una ama de casa, el 75% de las veces era una protagonista mujer y solamente el 25% era un hombre. Entonces eso nos habla de cómo los medios de comunicación siguen asociando a las mujeres a las labores domésticas, al cuidado de la familia, etc. Más interesante aún es, si bien esto sigue siendo alto, en el estudio anterior del año 2010, ese mismo porcentaje era el 100%. O sea, todas las noticias que trataban sobre amas de casa tenían mujeres como protagonistas. Entonces vemos que quizá lo que está pasando, a pesar de que estos números, y por eso le pusimos ese título al evento, hacia un escenario de igualdad, porque veíamos que sí hay, por ejemplo, en este porcentaje, vemos que hubo una disminución con respecto al último estudio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que probablemente lo que está pasando es que los medios de comunicación están empezando a actualizarse y a captar y a visibilizar el hecho de que hay hombres que se están incorporando a las labores domésticas, que están incorporándose a la crianza de los hijos, que de hecho hoy en día hay hombres que se quedan en casa ocupándose de las labores del hogar, la crianza de los niños, etcétera, y son las mujeres las que salen al mercado laboral. Entonces, eso es un cambio significativo que tendremos que seguir observando hacia el futuro. Sí, bueno, también en el estudio que hicieron tiene una segunda parte de lo que son las reporteras y lo que es la comunicación. Cuéntanos un poco qué índices tomaron ustedes. Bueno, ahí fue muy interesante los resultados arrojados. Ahí sí vemos el tema de lo que veníamos hablando de las mujeres asistiendo masivamente a las clases de comunicación social. Por ejemplo, un dato interesante es que las reporteras en la prensa escrita constituyeron el 66% con respecto a todas las noticias analizadas. O sea, eso quiere decir que las mujeres superaron más de la mitad de las reporteras o de quienes reportaron ese día eran mujeres. Claro, pero eso también está ligado al estereotipo de que la mujer es más operativa, más organizada, que ese trabajo lo van a lograr, que no va a acumular el trabajo, sino que va a presentarlo y que lo va a redactar. Eso está muy, muy ligado también al estereotipo mujer. Puede ser, y de hecho cuando hablas con periodistas mujeres, ellas claro, ya esto es en el ámbito externo del estudio como tal, pero digamos que comentan el hecho de que ellas están dispuestas a salir a la calle, a patear la calle, a buscar la noticia, a redactar rápido, etcétera, etcétera, y que a medida que van subiendo en la escala de responsabilidades, pues empiezan a encontrar los obstáculos, bien sea porque están planeando tener una familia y ya el trabajo puede que se complique, o por quizá otras razones estructurales de orden, digamos, hay estereotipos que asocian a la mujer como, bueno, ella no puede tener ciertas responsabilidades, no las puede asumir, no es igual de capaz, etcétera, etcétera.
Sí, bueno, estamos con nuestra invitada de hoy, Luisa Kieslinger, hablando sobre una investigación que se hizo sobre las mujeres y los medios de comunicación en Venezuela. Eso fue el 25 de noviembre de 2015. Se publicaron los resultados del proyecto de monitoreo global de medios, el cual evalúa la manera en la cual la mujer es presentada en las noticias y su participación en ellas. Es muy interesante todo lo que estamos comentando. Seguimos acá en línea en el programa Entre Aliadas, y con nuestra invitada tendremos también que ver ahora la tercera parte de ese análisis cualitativo que ustedes hicieron. Bueno, mira, ahí lo que hicimos fue mirar las noticias a través de casos de estudio. Los casos de estudio. Bueno, pero nosotros tenemos un corte ahorita y ya regresamos Entre Aliadas para que nuestra invitada nos cuente sobre los casos de estudios de ese análisis cualitativo. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta en su programa Entre Aliadas. Aquí su conductora y productora Ileana La Rosa, directora de la organización Aliadas, que estuvo presente en el evento que realizó la Universidad Católica presentando el informe sobre las mujeres y los medios de comunicación en Venezuela hacia un escenario de igualdad. Tenemos nuestra invitada de hoy, Luisa Kieslinger, que nos está hablando sobre esta investigación y el estudio, que tiene varias partes. La primera parte tiene todo lo que es el estudio sobre las mujeres y protagonistas. La segunda parte, la mujer reportera y cómo maneja ella la comunicación. Y la tercera parte, el análisis cualitativo de este estudio. Luisa, cuéntanos entonces sobre ese análisis cualitativo. Sí, como veníamos conversando, se trata de estudios de caso. Y fundamentalmente se trató de mirar el contenido de las noticias, ya no tanto contar quiénes estaban y quiénes no, sino mirar la calidad de la noticia desde 4 perspectivas. Los cuatro casos de estudio fueron las noticias abiertamente estereotipadas, noticias sutilmente estereotipadas, oportunidades perdidas y noticias que desafían los estereotipos. Entonces, en las noticias abiertamente estereotipadas, la que se escogió fue una noticia relacionada con Diosa Canales y un asunto de salud que la quejaba, pero ahí podíamos ver, el análisis que hicimos fue, y bueno, a mi modo de ver también fue una oportunidad perdida, porque en vez de acompañar la noticia o bien sin fotografía o con una fotografía que nos diera cuenta de la dimensión humana de Diosa Canales y no su dimensión de diva, objeto sexual, sex symbol, simplemente la noticia, a pesar de que la noticia era sobre un problema de salud, la noticia explotó esa parte, digamos, el estereotipo de la mujer, de la bomba sexy. Obviamente para atraer lectores, aunque se trataba de una noticia que tenía que ver con el ámbito de la salud. Es una oportunidad perdida porque ahí se pudo haber hecho un manejo de la noticia un poco más neutral, no desde los estereotipos, sino más bien desde la dimensión humana de Diosa Canales, que a pesar de ser una bomba sexy, por supuesto también tiene problemas, tiene sensibilidad, es un ser humano, etcétera, etcétera. Cuando vimos la nota sutilmente estereotipada, era una nota relacionada con un alcalde en México que hacía un llamado a las mujeres a ver más novelas y ver menos noticias. Si bien a simple vista, bueno, nos podría parecer que eso no tiene nada de malo, porque en nuestra mente inmediatamente asociamos a las mujeres con las novelas, la realidad es que no deberíamos asociar a las mujeres con las novelas. Porque hay muchísimos hombres también que ven las novelas. Exacto, pero además hay un estereotipo que asocia a la mujer con la novela, con cosas de poca cultura. Con lo romántico. Eso también está relacionado con lo privado, porque la telenovela se ve en casa. En cambio, la presunción de que las mujeres están viendo noticias es un poco como decir, bueno, qué atrevidas, porque qué tipo de ideas les pueden dar las noticias, qué van a hacer ellas viendo las noticias. Entonces, es una noticia sutilmente estereotipada. Luego, en las noticias que abiertamente desafían los estereotipos, era una nota sobre Cipriana Ramos, hoy presidenta de Concecomercio, que en ese momento era
francamente un desafío a los estereotipos. Sobre todo eso está relacionado con un dato que nos arrojó el estudio, porque cuando las noticias trataban sobre dirigentes gremiales o dirigentes de sindicatos, etcétera, la mayoría de las noticias eran abrumadoramente protagonizadas por hombres. Entonces Cipriana Ramos desafió los estereotipos, ya desafía los estereotipos de género al ella presentarse como presidente de una asociación que ha sido generalmente asociada con lo masculino, con poder, no con lo que asociamos a las mujeres. Claro, y hoy en día hay muchísimos gremios que tienen mujeres a la cabeza que son presidentas, cámaras de comercio, cámaras industriales, cámaras aseguradoras. Exactamente. Entonces, ese fue el análisis que hicimos, y un poco la idea, la conclusión es que las noticias en Venezuela siguen basándose o siguen hablando y presentando a las mujeres desde los estereotipos tradicionales de género, que las asocian, ya decíamos, a ciertas actividades o a ciertos ámbitos como el doméstico, privado, la educación de los niños, el cuidado de las personas dentro de la familia. Exacto. ¿Y cuáles son las recomendaciones? En el estudio tienen unas recomendaciones sí. asociadas a los temas de género, políticas públicas. Cuéntanos un poco sobre esto que es muy valioso. Sí, bueno, la verdad es que las recomendaciones van dirigidas tanto al Estado como a otras organizaciones de la sociedad civil, como a los medios de comunicación, a los gremios. Por ejemplo, los códigos de ética de los gremios no tienen el tema de género transversalizado, ni el código de ética del periodista, no existen mecanismos de autorregulación, que es lo que se utiliza en otros países, por ejemplo, para transversalizar la temática de género, o, por ejemplo, también en muchos países se utilizan los decálogos de la comunicación no sexista, que se utilizan como guías para apoyar el trabajo de los periodistas en la producción de sus contenidos. Acá en Venezuela eso lamentablemente no existe, y es una labor que está por delante, y de parte del Estado también hay una necesidad por empezar a mirar la temática. Se han hecho algunos intentos, no voy a decir que el Estado ha estado ajeno a esto, sí ha hecho algunas cosas, pero lamentablemente no han sido articuladas, no han sido sostenidas, y lamentablemente, y esto sí hay que decirlo, han sido con un corte fundamentalmente punitivo. Y esa no es la idea no es callar, la idea no es censurar, la idea es comprometer a todos los involucrados en el quehacer comunicacional para lograr lo que se llama en otros ámbitos, o por lo menos fuera de Venezuela, el periodismo ético de género, que es respetuoso, que es equilibrado y que produce contenidos que no discriminan a las mujeres. Claro, que las mujeres puedan ser visibles, que los estereotipos de género de una vez se valga de un lado, y que exista la mayor paridad posible tanto en los cargos y en las responsabilidades en lo que es la comunicación a un mundo que es 50% hombres, 50% mujeres. Así es. Sí. Bueno, muy interesante. Yo creo que el hecho que estés acá suma muchísimo al programa Entre Aliadas. Es un programa de opinión en donde dejamos asentados temas relacionados con mujeres, oportunidades, y sobre todo en el área de comunicación. Estamos viendo con este estudio que el escenario de igualdad en lo que es la comunicación tiene que estar aún más presente. O sea, existe una gran desigualdad en lo que son los temas relacionados, que se ponen de tapete, relacionados con mujeres, la mujer y la noticia, y también la mujer como protagonista de la noticia, y también la periodista en los espacios que solamente está limitada a ciertas áreas, como ya tú dijiste, que estaban realmente las periodistas venezolanas están en lo que es la economía. Sí, lamentablemente la temática general de género o de igualdad de géneros y derechos de las mujeres está ausente del discurso de los medios. Programas como este, que tú tuviste a bien invitarme, son una rareza en el panorama mediático venezolano. Y el tema, que debería estar transversalizado, que debería ser parte de la agenda noticiosa, no lo es. No hay una comprensión de la temática. Digamos que a nivel general no hay una comprensión de la temática de igualdad de géneros y derechos de las mujeres, pero a nivel de los medios en particular, ese tema
no está ausente, y es una labor que tenemos por delante en calidad de activistas, levantar la temática. Sí, bueno, a todas nuestras oyentes de esta tarde, ha sido un programa didáctico sobre los temas de las mujeres y la comunicación. Tenemos ahora darle las gracias a nuestra invitada de hoy, Luisa Kieslinger. Ella realmente hizo un trabajo de investigación muy interesante y que estamos compartiendo con ustedes hoy. También queremos a todo ese público que nos está oyendo invitarlos, porque nuestra organización Aliadas en Cadena está cumpliendo este año 2016, 10 años trabajando por la mujer venezolana, con nuestros programas de aliadas en tecnología a nivel nacional, en Maracaibo, Valencia, Barquisimeto y aquí en Caracas. Llevamos adelante nuestros programas para el empleo y el emprendimiento en la mujer. Por supuesto, transversalizamos todos los temas de igualdad de género, todo lo que es promoción de los derechos humanos de las mujeres y todo lo que es su empoderamiento económico. Invitamos entonces a todo ese público que nos sigue todos los martes al gran concierto que tenemos en el auditorio del Centro Cultural Chacao el jueves 14 de abril, donde la Sinfónica de Chacao va a interpretar bajo la batuta de David Ascanio un gran concierto en honor de la organización Aliadas. Quedan todos invitados. Por favor, confirmen su asistencia al correo aliadasencadena2016@gmail.com. Bueno, muchísimas gracias, Luisa, por el programa. Gracias a todos ustedes. Estamos trabajando para ustedes en la Dirección General, la estación.